Pero entienda los tiempos. Porque Dios dice en Deuteronomio 8, te pasé por un desierto para probar tu corazón. Hay tiempos. Ahorita que Clara les motivaba a sembrar, este atril y esta mesa la sembraron 2 mujeres que en otro tiempo de pronto no lo hubieran podido hacer, pero que tomaron decisiones y lo hicieron en este tiempo. Mire, este atril quedó así porque así mandé el diseño. Un diseño que su pastor guardó acá en este aparatico por 10 años o más. Por más de 10 años guardé ese diseño. Y cuando me llamaron me dijeron, pastor, ¿tiene algún diseño del atril? Le dije, sí, hace 10 años. Cuando Clara me dijo, quedó un poquito tendido, le dije, así era el diseño que guardé por 10 años. ¿Sí me está entendiendo? Todo tiene su. Y Clara hablaba del atril negrito que era amarillo y que ella con sus manos pintó en la 161. Y era el tiempo del atril negrito y los amamos. Y nunca nos vieron aquí, este atril que ni la Biblia a uno le cabe, nunca. Si era el tiempo del atril negrito, habría que disfrutar el tiempo. Mírame acá, disfrute cada tiempo. Usted no lo va a disfrutar si no lo entiende. Por eso la predicación es entendiendo o entendamos y disfrutemos. Si usted no entiende el tiempo de disfrutar sus hijos, un día se van a ir de casa y cuando usted esté solo o sola, va a llorar por no haberlos disfrutado en el tiempo en que lo estuvo en la casa. O sea, por favor, esto es bien profundo. Yo estaba viendo un programa y estudiando un tema profético y Dios me dijo, predica sobre los tiempos. Porque todo en Dios está marcado por un tiempo. Son 24 horas diarias. Disfrútalas. Aprovéchalas. Yo hace muchos años entendí que los multimillonarios y los pobres tienen las mismas 24 horas. Los que estudian y los que no estudian tienen las mismas 24 horas. Hay algunos que dicen, ¿por qué no estudia? Es que no me queda tiempo. ¿Por qué? Es el mismo tiempo que tienen los que estudian. Y algunos se gradúan por 2 carreras. Y fuera de eso trabajan de día, estudian de noche. ¿Aprovechan bien? ¿Qué aprovechan bien? El tiempo. ¿Cuál es el consejo de Pablo a Timoteo? Aprovechemos bien los tiempos porque los tiempos ya se volvieron peligrosos, malos, escasos. Estos son tiempos lindos. Usted tiene un tiempo en esta casa. Aproveche este tiempo, sembrar. Dirá, no en 5 años, no en 5 años ya tenemos todo. Aproveche el tiempo. Yo siempre entiendo que Dios pone en las congregaciones personas para edificar y otros vendrán cuando ya esté edificado. Pero aproveche el tiempo. Aproveche el tiempo del noviazgo. Siempre digo, si son novios, ¿para qué pelean como si fueran marido y mujer? ¿Ven esos novios que pelean? No, que se reconciliaron. Reconciliación 10. Porque no aprovechan el tiempo, se aman, se conocen, deciden si sí realmente son el uno para el otro. Aprovechen bien el tiempo. Bendigo a las mujeres solas. Aquí hay mujeres solas que Dios las ha ungido con una gracia especial. Es en serio, cuando pienso en mujeres solas que llegan a la congregación con problemas, digo, le voy a presentar a estas mujeres que ya han salido adelante solas, porque entendieron el tiempo. Me quedé sola, entonces me va a morir. Me quedé con familia, entonces se van a frustrar. Los voy a vivir en luto. La pastora anoche nos habló, salir de esa casa de luto. De pronto usted tuvo un momento difícil en la vida y no ha salido de ahí. Se enlutó tanto que lleva enlutado 10 años. Mi suegra, ¿cuántos años enlutada estuvo? Como 17 años por la muerte de su hijo. Casi que se murió con el hijo cuando él murió en un accidente
de tránsito, porque era su hijo amado y casi se muere con él. Pero un día Dios la sacó de la casa de luto, de la casa de la violencia, de la casa de la disensión, de la amargura. Uno tiene que entender los tiempos. Amén. Ahora vamos a avanzar en tres textos bíblicos que tengo ahí. El primero creo que está en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 12. Este capítulo 12 es muy lindo porque hace la lista de todo el ejército que Dios añadió al rey David cuando fue coronado rey. Yo un día me puse todo curioso, a mí me gustan las matemáticas, a sumar cuántos eran. Me dieron más de 400,000. Y cuando llegué al verso 32 me impactó mucho, porque de cada una de las tribus eran 20,000, 35,000, 45,000. Pero resulta que llegamos al verso 32 y dice: de los hijos de Isaacar, que era una de las 12 tribus, 200. Yo dije, venga, esos de Isaacar sí se fueron de tacaños. O sea, todos los otros de a miles y los otros solo 200. Pero miren las cualidades de estos 200. Eran entendidos ¿en qué? En los tiempos. ¿Cuál era la cualidad de ellos? Eran entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. No eran sino 200 delante de más de 400,000, pero esos 200 eran los principales. ¿Por qué eran los principales? Porque eran entendidos en los tiempos. Tenían tres cualidades. Si usted las quiere anotar, ¿quién toma nota aquí? ¿O alguien necesita tomar nota? Si necesita un lápiz, una hoja, un esfero, levante su manito que alguien cerca a usted se lo va a compartir. Pero eran tres cualidades. La primera, ya lo hemos insistido, entendidos en los tiempos. ¿Cuál era la primera cualidad que ellos tenían? Entendidos en los tiempos. ¿Cuál era la segunda cualidad? Sabían lo que Israel debía hacer. Ahora llévelo a su casa, llévelo a su negocio, llévelo a su ministerio. Que usted sea la persona que sepa lo que su casa o lo que su familia tiene que hacer. Yo he escuchado familias acá que son 3, 4, 5 y en alguna ocasión les ofrecí algo de comer y me dijeron: no, estamos de ayuno. ¿Quiénes? Todos, sí. Como familia proclamamos un ayuno de 3 días por una decisión que estamos tomando. Eso es saber lo que la casa necesita hacer. Porque muchos se equivocan porque toman decisiones a la loca y ni siquiera saben. Mire, ¿cuál es la crisis hoy en día de que las mujeres se dejen guiar por los hombres? Que los hombres no saben para dónde llevar su casa. Y los hombres deben saber que eso es una responsabilidad que todo hombre debe asumir. Saber hacia dónde lleva su casa. Y asumirla, tomar decisiones. Si usted es una mujer sola en su casa, usted debe tener esa cualidad. Usted debe saber para dónde lleva su casa. Volviendo a mi conversación con mi amigo esta semana y hablando de mis hijos, yo les decía, ellos se criaron en el templo, ellos en pijama llegaban a la iglesia, no voluntariamente porque tenían 2 años, 3 años, 1 año, 9 meses recién nacidos, y ellos venían y siempre estuvieron en la casa. Y llevan 30, llevan casi 28, o llevan 29, llevan 27, para que no se sientan mal, 29, 27. Todo el tiempo en la casa. Porque por la gracia de Dios, un día Clara y yo sabíamos para dónde deberíamos llevar nuestra casa. Sabíamos. Y por eso cuando ellos se graduaron del colegio, ellos sabían para dónde iba, era su vida. ¿Sabe usted para dónde guiar sus finanzas? Ahora que tú hablabas del afecto. Una persona sabe, debe saber qué hacer con sus finanzas. ¿Para qué Dios te da finanzas? Tú tienes que saberlo. Si tú entiendes. Porque si tú no entiendes, tú la malgastarás. Tú la despilfarrarás, no la administrarás correctamente. La tercera cualidad es que por el dicho de ellos lo seguían. Me encanta esa tercera cualidad.
como dirían los jóvenes colombianos, les copiaban. ¿Te siguen las personas que te escuchan? Yo escucho a muchos dueños de negocios luchando con sus empleados, porque sus empleados no les copian. Pero una empresa organizada tiene unos parámetros, tiene unos ejecutivos, tienen unos diferentes departamentos y cada departamento sabe para dónde va o no. Y cada gerente o vicepresidente o jefe de algún mando medio sabe lo que tiene que hacer y por la instrucción de ellos guían a otros y todos van hacia el mismo lugar. Ahorita estaba aquí reflexionando y pensé en Claudia Pérez, que tenemos que darle por escrito a cada persona de protocolo lo que tiene que hacer en ese puesto donde le toca, pero por escrito, las funciones. Usted le tocó puerta mañana, usted tiene que saber qué debe hacer en la puerta. Lo primero es prender el aviso. No cuando el pastor se acuerde, prendieron el aviso, que ya lo van a prender, pastor. Las cosas se corrigen cuando usted tiene esas tres cualidades. Usted entiende, usted sabe para dónde ir y cuando usted habla, le siguen. ¿A quién le gustaría tener esas tres cualidades? Eran 200 nomás, de más de 400,000 guerreros, 200 principales, pero que eran tan importantes para Israel, que por el dicho de ellos Israel entraba y salía. Israel salía, Israel entraba. Cuando Dios y Moisés se ponen a hablar, ¿quién debería ser el sucesor de Moisés? Los dos llegan a un acuerdo. Tiene que ser un hombre cuyo dicho el pueblo siga. Entonces estamos hablando del mismo, ¿cierto? Eran Moisés y Dios. Imagínense ese hombre de Dios tan grande, hablando de tú a tú, poniéndose de acuerdo quién iba a ser su sucesor. Josué, el que sabía qué era lo que debería hacer Israel, porque Josué fue el hombre que distribuyó la tierra en heredad. Josué fue el hombre que derribó y enfrentó a más de 31 reyes. Josué fue el hombre que les dijo cómo cruzar el Jordán por un camino que nunca habían pasado. Pero Dios y Moisés sabían que había uno que sabía lo que tenía que hacer y cuyo dicho el pueblo iba a obedecer. Eso es liderazgo. Si usted está en Dios, usted es un líder. Usted no tiene que estar en el instituto 6 años y hacerse 40 clases de liderazgo. No, usted es un líder por la sabiduría del cielo. Cuando usted tiene entendimiento, cuando usted sabe para dónde ir, la gente a usted lo va a escuchar. Cada vez que haya una reunión digan, ¿y ustedes qué piensan? Todos se voltean instintivamente a mirar qué dice el líder. El líder dice, a mí me parece que debemos hacer eso. Y todos dicen, estamos de acuerdo. Siempre hay uno en la casa que la casa quiere escuchar. Sea usted. ¿Cómo debe ser usted? Porque usted entiende los tiempos. Este es un tiempo para. Dios a mí me habló que vamos a hacer esto y esto y esto. Y los demás le seguirán. Y los demás escucharán lo que usted diga. Amén. El segundo verso que quiero compartir son 8 versos que están en el libro de Ageo, que es el libro sobre el cual estamos caminando en este mes. Bueno, Ageo realmente ahorita lo vamos a ver. Tuvo un proceso de 4 palabras proféticas en 3 meses y 23 días. Fueron esas palabras que él dio. Él dio estas palabras durante 3 meses, del mes sexto al mes noveno. Y ese es lo primero que quiero decir. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel. ¿Quién era el profeta? ¿Quién era Zorobabel? El hijo de Salatiel, gobernador, ¿cierto? Y a Josué. ¿Quién era Josué? Hijo de Josadá, sumo sacerdote. 3 ministerios hay ahí: el profético, el del gobierno y el sacerdotal. Eso, escuchen que ahorita voy a hablar de eso. Toda persona tiene que conocer esos ministerios. Toda persona tiene que tener una unción en esos ministerios. Toda familia, toda congregación, toda institución
sea de cualquier tipo, debe saber esos tres ministerios. Porque el profeta siempre alertará, pero el gobernador es la autoridad y el sacerdote es el que trae salvación a una casa. Eso significa Josué. Así ha hablado Jehová, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo. ¿Qué era lo que el pueblo decía? ¿Cuál tiempo? El tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra por medio del profeta. O sea, ¿cuál era el problema del pueblo? No estaba entendiendo el tiempo en el que estaban, que era un tiempo para edificar. Ellos decían, no, creemos que no. Es más, cuando Esdras intentó salir por el mandato de Ciro, hubo un ataque y por más, dice la historia y la Biblia, por más de 7 años estuvieron estancada la construcción. Entonces el pueblo como que dijo, aquí como que ya no vamos a edificar nada porque ya tanto tiempo y no nos dejan. Entonces como que se habían desentendido y no habían entendido que ya era un nuevo tiempo. Por eso Dios envía al profeta a decir, hey, quiero que entiendas que están en tu tiempo. Les he venido diciendo a los líderes, por favor, entiendan el tiempo de esta visitación. Señor Jesús oró y lloró por Jerusalén. Jerusalén, que no entiende los tiempos de tu visitación. ¿Cuál era? El Mesías estaba ahí, el Hijo de Dios se había encarnado. Las profecías que los fariseos y los escribas sabían de memoria estaban frente a ellos y no entendieron el tiempo de la visitación del Señor a Jerusalén. Y lo que hizo fue matar al profeta, diciendo, verso 3. ¿No está? 4, es para vosotros tiempo. Entonces vino palabra, sí, el 4, perdón. Entonces es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y que esta casa esté desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho, recogéis poco, coméis, no os saciáis, bebéis, no os quedáis satisfechos, vestís y no os calentáis. El que trabaja jornal recibe su jornal en un saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad pues sobre vuestros caminos, subid al monte, traed madera, reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Es un tiempo de reflexión. Yo no sé si a usted le gusta analizarse. El conductor de hoy era muy amable y me dijo: don José, ¿cómo fue este año para usted? Le dije: excelente. Fue un año muy bueno. Me dijo: ¿por qué? Le dije: porque fue un año de muchas oportunidades. Porque Colombia es una nación muy hermosa. Colombia ha tenido 4 flagelos a la vez, que casi ninguna nación de la tierra tiene 4 flagelos a la vez. El primer flagelo, la corrupción. El segundo flagelo, el narcotráfico. El tercer flagelo, la guerrilla. El cuarto flagelo, los paramilitares. Y en medio de todos esos flagelos hay una Colombia pujante que trabaja. Hay una gente como, me encantó los de San Victorino, 24 horas permanentes están trabajando. Eso es una gente pujante. ¿Cómo no va a ser un buen año? ¿Cómo no va a ser un buen año? Pastor, es que la verdad, de los 12 meses duré 10 sin trabajar. Pues es muy buen año, porque como sin recibir ingresos 10 meses estás acá. ¿No es un tiempo de fe? ¿No le impacta a usted eso? Porque cuando usted tuvo harto salario los 12 meses, usted dice: ah, no, pues bacano, es que la saqué del estadio. Sí, pero ¿y si hubo 10 meses que no tuvo ingresos? ¿Cómo estás aquí con vida? Bien alimentadito, gracias a Dios, todos vestiditos acá, ¿sí? Con techo, porque sé que todos tienen techo. Entonces es un buen año. ¿Cómo analizas tus tiempos? ¿Cómo tú meditas? Entonces Dios, ¿a qué los llevaba a meditar? ¿Sí alcanzaron a memorizar? Sembráis mucho, recogéis poco, comed, no os saciáis, echar el dinero como en el saco roto. ¿A usted no le pasa a veces eso? ¿Y usted nos ha preguntado por qué? Medite. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué en vez de aumentarme los amigos del Facebook, cada día son menos?
¿No es un tiempo de reflexión? Nadie te quiere de amigo. Has tenido 4 trabajos en 2 meses. Toda experiencia nos tiene que servir para meditar. Y siempre vamos a tener una conclusión. Es que yo estoy en otro tiempo, Dios está en otro tiempo. Este pueblo decía, no es tiempo de edificar. Y Dios les decía, sí es tiempo. Para esta casa, Global Family. ¿Creen que es tiempo? Es tiempo de edificar. Llegamos a este lugar, anoche vino una discípula de hace muchos años, Pilar, vino desde Miraflores, Boyacá. Me dijo, nunca había manejado tanto tiempo, me vine de Miraflores, casi no llego, pero estoy acá. Y decía, pastor, Dios les ha bendecido mucho. Cuando pasaron las líderes acá, más de 15 líderes que estuvieron anoche aquí al frente, danzando, decía, Dios les ha hecho crecer. Estos jóvenes los veo muy crecidos. Y ella los conoció desde los 12 años y a mis hijos desde niños. O sea, eso es muy importante. Que usted entienda los tiempos y aprenda a meditar y a reflexionarse. ¿Tienen alguna relación matrimonial? Mediten. ¿Cómo está nuestra relación? ¿Tienen hijos? ¿Cómo son nuestras relaciones con los hijos? ¿Tienes hermanos? Mediten. Siempre había una explicación. Aquí Dios se la dijo. Ustedes no quieren sembrar en mi casa, no quieren edificar en mi casa, pero si quieren vayan y compren madera y verá que yo seré glorificado en ese lugar. Tenemos la certeza de que ese es el tiempo. Todas las cosas nos han fluido de una forma como nunca antes en los 15 años de Global Family. En una forma gloriosa nos ha fluido todo. Y todo para su gloria. Nunca he llegado aquí al multimillonario a decir, es que tengo $1.000.000, no sé qué hacer con él. No, Dios se ha placido que sea a través del pueblo como es su diseño. Lean la Biblia. Cuando Moisés fue a edificar el tabernáculo, cuando David fue a edificar el templo y Salomón lo edificó, cuando Esdras se vino, todos recibieron recursos del pueblo. ¿Amén? Amén. Siguiente texto. ¿Qué significa Ageo? Fiesta, solemnidad. Nacido en día de fiesta. Sergio nos llamaba hoy a hacer fiesta y anoche estábamos de fiesta, ¿no? O sea, ¿usted cree que Ageo significa eso? ¿Qué significa fiesta para usted? ¿Cuál será un sinónimo de fiesta? Alegría. O sea, es un tiempo de alegría, de esparcimiento, de gozo. ¿Usted así es su vida? Míreme con atención, no me responda, pastor, es que con estos problemas qué gozo. El gozo, el perdonar, el amar, son decisiones. Son decisiones. Me impactó lo que Clara decía, Dios no dijo conviértete, te voy a sanar, no, te sano y vendrás detrás mío. ¿Tú qué necesitas? Fe. Para poner alegría a tu vida. Pastor, es que a mí me ha tocado muy duro en la vida. Pues perdone a una por una de las personas que te han hecho daño y entonces vas a tomar alegría. ¿Quién era el profeta? Ageo. Él duró dando profecía, ya les dije, 3 meses y 23 días. ¿A usted no le impacta que la palabra profética te da dirección y eso es un motivo de alegría? Yo estoy feliz por eso. A mí Dios me dio este texto y me acuerdo que le pedí el favor a Andreita en medios que me hiciera una línea de tiempo. ¿Se acuerda que le hicimos vertical? Le puse el mes y comparado con el mes nuestro allá en la 115 les hice todo el cuadrito y le dije vamos en este mes, vamos en este mes, vamos en un tiempo. ¿Por qué? Porque cuando Dios te da una dirección profética, tú vienes con alegría y tomas la vida con alegría. Yo les estoy hablando de los tiempos que Pablo profetizó, los estamos viviendo. Hay 2 doctrinas referentes a quién será. Bueno, hay varias doctrinas. ¿Quién será? ¿De dónde será el anticristo? ¿Quién cree que vendrá el anticristo? ¿Que se levantará? ¿Qué significa anticristo? Antimesías, antimashia. Vendrá un movimiento que se levante contra el Mesías. Pero habrá el hijo de perdición, el hijo de maldad. Míreme con atención. Algunas doctrinas por un año dijeron que salían de Roma. Ahora otras doctrinas están diciendo no, va a salir de Irán, de Arabia Saudita, de por allá.
va a tener un origen judío. Según la profecía, míreme acá de Daniel, dice que no tiene afecto por las mujeres. Entonces hay dos doctrinas de esa frase. O puede ser homosexual o puede ser un hombre que violente a las mujeres. ¿Estamos entendiendo? Entonces cuando tú estudias profecía, tú tienes paz y tienes gozo. Por eso Ageo significa fiesta. Qué bueno que Dios nos dé una dirección profética. Y dice la palabra que no hay mayor palabra profética que esta palabra. Esta es la verdadera palabra profética. Toda palabra profética que alguien te dé, pásala por la palabra de Dios, a ver si es bíblica o no. Esta es la verdadera palabra profética. ¿Qué tiene que traernos? Gozo, fiesta, alegría, porque Ageo eso significa, amén. Segundo nombre, ¿a quién le habló? Siguiente, por favor. Indarracaya. Yo les aviso cuando aparezca. ¿O ustedes se dan cuenta? ¿Sí? Yo también me doy cuenta cuando aparezca. Zorobabel. Zorobabel significa nacido en Babilonia, expulsado de Babilonia. Zorobabel, creen algunos que fue uno de esos jóvenes que nacieron, o niños que nacieron durante el cautiverio en Babilonia. Acuérdense cuántos años estuvieron cautivos en Babilonia. 70 años. ¿Cuántos años estuvieron cautivos en Babilonia? 70. En ese periodo de los 70 años se cree que nació Zorobabel. Entonces es de los que vienen con Esdras, que salen en el primer año enviados por Ciro, primer día del primer año, del primer mes. Acuérdense que ya estudiamos esos de Esdras. Sale con el edicto para cumplir la palabra profética de las 70 semanas. Sale más de 40,000 judíos de regreso a su tierra. Y Zorobabel es uno que nació allá, pero que también salió de allá. ¿Por qué es símbolo de autoridad? Porque es el gobernador. ¿Leyeron en Ageo? Es el gobernador. Y ahorita al final vamos a ver otro texto de Zorobabel. ¿A quién más le habla Ageo? El tercer nombre es Josué. Dios es salvación, o el que salva. Es el sumo sacerdote. O sea que son tiempos de salvación también. Son tiempos de palabra profética, de entendimiento profético, son tiempos de autoridad. ¿Quién quisiera autoridad en este tiempo? No, con ganas. ¿Quién quisiera autoridad en este? No, le voy a cambiar la pregunta. ¿Quién quisiera autoridad hoy? Va a entender por qué le dije hoy. Amén. Ahora, sigamos. Características de los últimos tiempos. Entonces el Señor Jesús dice que estos serán como en los tiempos ¿de quién? De Noé. Mateo capítulo 24, verso 36 al 51. ¿Qué capítulo de Mateo? 24, usted lo estudia en su casa. Aquí va a haber verso a verso en este bosquejo que está. Mateo 24, 36 al 51. Y hay unas cualidades de las personas y de las características de los tiempos que estamos viviendo antes de que el Señor Jesús venga en los últimos tiempos. Dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. O sea que será un tiempo donde la gente ni se dé cuenta. Si yo no le hubiera contado que el jueves hay un eclipse, el 26, usted dice, ya me fui a Bogotá. Yo estoy desde vacas. Yo estoy de vacaciones, pastor. Yo qué eclipse ni qué eclipse. Pablo le escribe a Tesalónica y les dice, pilas, ustedes no son de la noche para que duerman, ustedes son del día. Quiere decir, dice, dice Pablo, y acerca de los tiempos y de las estaciones, yo no tengo nada que deciros. Porque ellos sabían los tiempos y las estaciones. Porque en ese tiempo no había el reloj digital. Ese día, todavía en ese tiempo miraban al sol, la luna y las estrellas y conocían las diferentes festividades y los tiempos en que estaban. ¿Estamos aquí? Entonces, cuidado, que a usted no le pase como las personas que no saben. ¿Para quién vendrá ese día como ladrón? Pues para los que no entienden.
Porque en los tesalonicenses, Pablo les escribe: será como un ladrón en la noche, pero ustedes que son del día, que son de la luz, ustedes sí sabrán. Entonces, ¿qué es lo que Dios está buscando? Gente como la de Isaacar, que entendamos más o menos los tiempos, cómo Dios habla, y que no nos coja como a muchos que no saben el día ni la hora. El siguiente verso en su Biblia, el 37, dice: será como en los días de Noé. ¿Cómo será? Es que no quedó ahí la presentación, pero en su Biblia se dice: será como en los días de Noé. ¿Cómo eran los días de Noé? Mire cómo eran los días de Noé antes del diluvio. Porque como en los días antes del diluvio, ¿qué hacían? Comían buñuelos y comían natilla y bebían whisky y se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró al arca. ¿Cómo será ese tiempo? Es ese tiempo en que la gente solo anda en los deseos de la carne. Ahí fue cuando nació la doctrina de los epicúreos y de los estoicos: comamos y bebamos que mañana moriremos. Esa era una filosofía griega. Ellos no creían en la vida espiritual. No sé si han estudiado Hechos 17. Pablo en el Areópago, confrontando esas falsas doctrinas, y decía: ¿cómo que ustedes no saben qué va a pasar? Y cuando él empezó a hablarles de Jesús y de la resurrección y de la vida eterna, le dijeron: ok, Mr. Pablo, nos vemos. Muy chévere que usted charla. ¿Para qué? Otro día charlamos. Porque les encantaba conocer cosas nuevas, dice la Biblia. Pero esa es la característica de la sociedad. Lo único que le importa es comer y gastar y viajar y tener y ropa y autos y casas Pero la vida espiritual y el entendimiento espiritual y el discernimiento espiritual y el discernimiento de la palabra y el estudio de la palabra y la vida en el Espíritu y la comunión con el Espíritu de Dios que mora en nosotros, y que las escrituras se nos abran y que aprendamos sabiduría del cielo, inteligencia espiritual, inteligencia divina. Porque donde hay celos y hay contiendas y hay pelea, esa sabiduría es diabólica, es animal, dijo Santiago, es perversa. Entonces, miren cómo está la sociedad. Por eso es que Dios busca un pueblo como: sonríame y diga: entendido. ¿Está entendiendo? ¿No le causa a usted felicidad entender? Para no ser como los demás son, casándose y dándose en casamiento. Hoy en día la gente, 2 meses, 3 meses, ¿han visto esos artistas? ¿Qué día sale una pareja? 3 meses de casados, los millones que se gastan en esas bodas. Y salen por los noticieros: se casaron, pero no dice cuándo se separaron. A los meses. Eso es un espíritu. Hasta que Noé entró al arca de salvación. Mire lo que dice el siguiente verso: ¿cómo más serán esos últimos días? Y no entendieron. ¿Quiénes eran los hijos de Isaacar? ¿Quiénes eran los hijos de Isaacar? ¿Quiénes eran los hijos de Isaacar? Los entendió. ¿Qué le pasó a esa generación antes del diluvio? No entendieron hasta que el día que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Quién está diciendo esto? El Señor Jesús. Digo: ay, pastor, anulo en el nombre de Jesús. ¿Cómo anular en el nombre de quien lo dijo? No me anule algo que el Señor Jesús dijo. Dios le había dicho en Deuteronomio 18 al pueblo: vendrá un profeta como Moisés, a él oíd. Y Esteban les dijo: ese profeta vino, y lo mataron. Y crujieron los dientes y mataron a Esteban también. O sea, el problema de la sociedad es que no entienden. Por favor, su familia necesita entender, sus amigos necesitan entender. Mejor dicho, primero usted, para que usted les explique que la vida no es solo comer y beber, que la vida es una vida en el Espíritu. Jesús dijo: la vida del hombre no consiste en los bienes que posee.
Por favor, no malgasten el tiempo. Si tienen que ir a perdonar a alguien o a pedir perdón, háganlo y disfruten. Si necesitan reconciliarse, reconcíliense, abrácense, ámense, perdónense. Por favor, entiendan los tiempos, porque ese día se cerraron las puertas, como se le cerraron las puertas a las vírgenes necias. Se cerró la puerta, significa Yom Kippur, día en que se cierran las puertas, y lo que fue. Ellos no entraron al arca, se condenaron, se perdieron. No hubo salvación para ellos. Pero usted que tiene un entendimiento, ¿usted qué hará? Orar por ellos, interceder por ellos, llorar por ellos, ayunar por ellos, porque ellos no entienden. No se ponga bravo con los que no son cristianos. Es que yo le digo, y me pone cuidado, pues es que no entiende. ¿Cómo va a entender si usted medio entiende usted? Y se pone bravo con ellos que ni entienden. ¿Sabe por qué no entiende? Porque Isaías dice que sobre toda ciudad, sobre toda nación, sobre toda ciudad, sobre toda casa hay una cubierta de tinieblas. ¿Qué hace el intercesor? Por eso esta casa será llamada casa de oración. Y vamos a empezar con algo que Dios me había dicho que retomara: la hora novena, la de oración. Aquí estaremos a las 3 de la tarde a orar, sea usted solo o solo, pero vamos a orar. Porque hay que recuperar los diseños bíblicos. El libro de Hechos dice que la hora novena era la de la oración. Tenemos que orar. Los musulmanes lo entienden. En sus trabajos a esa hora paran y oran. ¿Y por qué nosotros no? Si la Biblia dice esa es la hora, si sean 5 minutos. Y por el WhatsApp, ¿estamos listos? Paremos. Y paramos. Ve, un momentico. ¿Va a ir al baño? Sí, voy a ir al baño. Pero va a orar. Voy a orar, pare ahí, apague su computadora ahí, 5 minutos. Empezamos con 5 minutos, no tenemos que orar desde 3 a 6. Pero 5 minutos podemos parar. Porque tenemos que entender que hay que romper la cubierta de tinieblas. Les hablé del ejemplo de la casa de atrás. Usted no sabe si en la casa donde vive hacen brujería. Pronto usted paga un arriendo, es inquilino. ¿Hacen brujería? ¿Y usted ahí viviendo? No, pero usted ora. Usted va a tener entendimiento. ¿Quién me lo está recibiendo? ¿Quién va a orar por entendimiento espiritual? Sabiduría del cielo. Pablo decía, yo oro para que tengan inteligencia espiritual, discernimiento espiritual. Siguiente característica. ¿Qué más dice? ¿Cómo serán los tiempos de Noé? Verso 40. Entonces estarán 2 en una cama. Escuchen, matrimonios, eso fue lo primero que Dios me habló. El uno será tomado y el otro será dejado. Y dije, no, aquí hay que hacerle también. O sea, usted por dormir con el ungido o con la ungida no se va a salvar. Dice, no, yo conozco hombres que me dicen, no, si viera a mi mujer es una guerrera. Y su merced. La salvación es individual. ¿Qué sacan con que tus padres sean cristianos si tú como hijo no eres? ¿Qué sacas tú como mamá, como papá? Decir, uy, si vieras a esos muchachos, yo no sé de dónde salieron tan inteligentes. Pues no fue por su lado. Se van a salvar. Es individual. Ahí dice, uno será tomado y el otro dejado. Por favor, ese es un principio bíblico. Es individual el tema. Usted tiene que decirle, Dios, mi relación con Dios, no es que mi mamá, no usted, no es que mi marido, no usted, no es que mi mujer, no usted, no es que mis hijos me dañan el día. ¿Cómo se lo van a dañar a una mujer de Dios? No se lo van a dañar. Usted vive en la unción del Espíritu, usted vive en el gozo de Dios, usted vive en la palabra profética, usted vive en los lugares celestiales sentados juntamente con Jesús. Entonces, ¿cómo que un peladito de 3 años le va a dañar el día? Nada que ver. ¿Cómo más será en los tiempos de Noé? Siguiente. El padre de familia debe velar y no dejar minar. Velad pues, ¿qué debemos hacer? Porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa.
Esté alerta, hermanos, por favor. No se ha despistado en la vida. No es que imagínense que es que el profesor de mi niña le cogió tanto cariño que todas las tardes quiere darle clases aquí en la casa y me la cuida. No, por favor. Eso es ser uno despistado. Tenga cuidado de sus hijos. Con quién están saliendo, qué amistades tienen, qué hábitos tienen. Se encierran en la habitación, no hablan con nadie, se volvieron huraños, viven mal geniados. Por favor. Los matrimonios que tienen relaciones sexuales, cada vez que desciende el agua, el ángel, y se mueven las aguas de vez en cuando en un estanque de Bethesda, y como están paralíticos nunca llegan a ser sanados. Pero es que tiene una secretaria. Yo sí vivo agradecido con la secretaria de mi marido, que es que ella vive atendiendo. Ella es la que sabe de los viajes, ella es la que sabe su agenda, ella es la que hasta las cuentas le maneja. Y usted feliz. Entonces llega el enemigo y cogió a gente despistada que no veló, que no estuvo alerta. Te dio una familia. Vela por ella, cuídala, guárdense la espalda. No sean creyendo que eso no va a pasar nada. Claro que va a pasar. El enemigo es astuto. Amén. ¿Qué más dice la palabra del Señor Jesús? Porque también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Prepararnos es apartarnos. Acuérdense del techubá, arrepentimiento, examinarnos el corazón. Siguiente. ¿Están aprendiendo? ¿Dios le está hablando? Siguiente. ¿Si hay siguiente? Vamos a la Biblia. Pero si aquel siervo malo, bueno, está bienaventurado aquel siervo al cual, el siervo fiel, prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. Debemos ser siervos fieles y prudentes. Dios nos puso sobre algo. Mire, es muy importante este principio, que Dios nos encuentra haciendo lo que Él nos dijo, dice el verso 46. Es muy importante que usted diga: Señor, estoy siendo fiel en lo que tú me encomendaste. Eso es una cualidad de nosotros los entendidos. ¿Sabe que hay gente que no entiende qué es ser fiel en lo que Dios le puso a hacer? Dios te dio un trabajo. ¿Estás siendo fiel en tu trabajo? ¿Estás viviendo en un apartamento? ¿Estás siendo fiel ahí para poder pedir algo más? Tú como hijo, como hija, ¿estás siendo fiel a tus padres? ¿Estás siendo fiel a tus hijos? O sea, piensa, ¿hay en tu corazón fidelidad? Hablábamos mi esposa y yo, y me decía de un amigo, me decía: esa persona ha sido muy fiel con nosotros. A esa persona hay que valorarla, hay que tenerla cerca, porque en momentos difíciles de nuestra vida, ellos como familia estuvieron cerca de nosotros, fueron fieles, así como personas infieles. Pero una persona entendida dice: Señor, yo estoy siendo fiel. ¿Quién ama aquí hacer ministerio? Pregúntate, ¿estás siendo fiel con lo que Dios te ha entregado? En el tiempo, en la dedicación, en la consagración, en la atención a tus discípulos, en invertir tiempo, no solamente para ti, sino para tu gente. ¿Estás sirviendo a alguien? ¿Estás atendiendo a alguien? ¿Tienes un corazón de siervo? Ahí dice, son siervos. ¿Tú tienes un corazón de siervo? ¿Estás pensando siempre en que Dios te dé una oportunidad para servir? Aquí hay personas que yo veo aquí
que no tienen el don del servicio. Tuvimos que depurar el listado de las personas que venían a protocolo, porque nos agotamos con personas que siempre se les decía y llegaban a la mitad de la reunión cuando deberían estar mucho antes de la reunión, porque en su corazón no se ha despertado para servir. ¿A qué hora llegas tú? A ver qué se ofrece. Y la gente cree que eso es bobadas, es que me quieren fastidiar. No, Jesús dijo que hay una cualidad que Él está viendo: si servimos. Así como el Hijo del Hombre, Él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida por todos. Eso es ser fiel. Porque la paternidad y la maternidad se perdieron en esta sociedad. Porque es que ser papá y ser mamá significa uno ser abnegado, sacrificarse. Hoy casi nadie piensa en tener hijos, porque están viviendo para sí mismos, porque les da fastidio tener que trasnocharse por un muchachito que se ponga a barriar toda la noche. Entonces se perdió el servicio, aún en la casa. Yo les hago una pregunta: ¿ustedes en casa se atienden los unos a los otros? Cuando llegas tú a la congregación, tenemos un hábito con los 2 niveles de universidad, que cada semana un grupo sirve a los demás. Y uno se da cuenta quiénes realmente tienen corazón de servir y dar lo mejor y traer lo mejor y prepararle el mejor refrigerio para mis hermanos, compañeros de estudio. Y uno se da cuenta que el que siempre pasa agache y siempre va resbaladito ahí. Y parece que nadie se da cuenta. Primero, Dios lo ve todo. Y segundo, sus pastores casi todo. Vivimos pendientes. Los tiempos. Mi hija me dice: ¿usted cómo hace? Uno ve que usted está oyendo el celular y usted ve y dice: tal, se sentó en tal parte, habla con tal, llegó a tal hora, ¿cómo hace usted? Le digo: yo vivo pendiente. Yo aprendí en mi vida a observar. A observar. Yo le digo a mi esposa: tal persona hace rato no viene. No, mire la lista y verá que hace rato no viene. Yo sé las caras. Es un tiempo de servir. Jesús dijo: los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, mas no será así entre vosotros. El que quiera ser el mayor, sirva a otros. ¿A quién tú le estás sirviendo? Yo vas a hijos de Dios que llegan sus tarjetas de títulos, 3, 4 títulos. Soy el reverendo, doctor, PH, no sé qué. ¿Usted cree que uno viendo una tarjeta de ese le va a pedir un favor? Tráigame esa agüita así. ¿Por qué tienen esas cartas de presentación? Para que tú veas lo grande que yo soy. Cuidado, me pides cosas pequeñas. Ese es el problema hoy. La sociedad se está muriendo porque nadie quiere servir. Pero es que un día serví y eso pagan mal. Siempre pagarán mal. Nunca debes dejar de pagar el mal con mal, sino el mal con el bien. Nunca dejes de hacer el bien, porque a tu tiempo segarás. Tú tienes hoy que reflexionar. ¿Estás tú entre ellos? ¿Eres siervo fiel? ¿Eres prudente? ¿Sirves a otros con cariño? ¿Lo haces con amor desinteresado? ¿Lo haces por conveniencia? ¿Le sirves a tu jefe por lambón, pero en tu casa no sirves? ¿Cuál es la intención de tu corazón? Mire lo que sigue diciendo. ¿Cómo será en ese tiempo? Aleluya. Aleluya. Que Dios nos encuentra haciendo lo que Él nos mandó. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá por ejemplo el bien. Bueno, que usted tenga su Biblia ahí. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir,
y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Siguiente, después de ese, ya eso lo hablamos. Quiero hablar de los siervos malos. Hay un tipo de siervos que son los malos. Dice que golpean, son violentos, borrachos, despilfarran los bienes y los talentos. ¿Cuántas familias en este año, cuando estén haciendo el balance, se han dado cuenta que todo se les fue en borracheras y en comilonas y que desperdiciaron lo que Dios les había dado? Usted tiene que valorar cualquier persona que Dios ponga en su camino. Mire, yo de lo que más lucho cuando yo estoy en un lugar es que haya coinonía, armonía, respeto, amistad. Porque tú no puedes despilfarrar amigos que Dios puso en tu camino. Personas que un día te tendieron la mano. Tú no puedes ser violento con las personas que un día te tendieron la mano a ti. Tenemos que recuperar en este tiempo, si somos entendidos, la gratitud. Tienes que ser agradecido con la persona que un día te tendió la mano. Tú tienes que ser fiel. Tú no puedes ser violento. Mire, la violencia es lo peor, el mal genio. Dejen ese mal genio, por favor. Es que les he dicho muchas veces, cuando uno les dice sonrían, hacen una mueca. Sonrían. Eso no es una sonrisa, es una mueca de mal genio, de mala gana además. ¿Por qué? Porque la violencia está arraigada en el corazón. Se maltratan, hablan los unos de los otros, son violentos con la lengua. Ay, pues yo nunca golpeo, sí, pero con su boca es terrible. Hieres con tus palabras, maldices cuando hablas, deseas el mal a otros, gritas e intimidas. Llegas gritando, ¡bah, bah, bah! Y el que está ahí se petrifica. Eso es ser violento. Cuando tú dejas de dirigirle la palabra a una persona, eso es una violencia pasiva. Estás demostrando que no te interesa para nada a esa persona, que ni siquiera el saludo le das. O sea, eso es de examinar. Lo último que dice de los siervos malos, que son insensibles a los tiempos y que tendrán una recompensa. ¿Entendieron cómo Jesús dijo que serían esos tiempos? Ahora vamos a hoy, digan hoy. ¿Estamos en hoy? ¿Serán castigados duramente? Claro que sí. Ese es el resumen del verso 51. Siguiente. En Ageo 2, 10 al 19, para volver a nuestra palabra de hoy. En Ageo 2, 10 hay dos palabras, dos. Esta es la primera palabra. Dice que la infidelidad del pueblo reprendida por Dios. Dice a los 24 días del 9º mes. Le quiero decir que a esta hora usted está en ese día. Hoy es el día 24 del 9º mes. ¿Se lo repito? Hoy es el día 24 del 9º mes. Y ese mismo día Dios te tiene una palabra. Hoy es el día 24 del 9º mes. Y ese día Dios te tiene una palabra. Hoy es el día 24 del 9º mes. Si es que ya nada nos alegra ni nos motiva. ¿Cuántas veces tú en la vida, el mismo día de la Biblia, Dios te da una palabra? Dígame, una entre cuántas. Tú deberías decir, Señor, hoy es un día especial. ¿Cómo que un mismo día de hace miles de años que tú le dijiste a Ageo que diera una palabra, me la traigas a mí hoy? ¿Te sentarías así? Dígame, pastor, ¿cuál es? Están así. ¿Qué hoy es el 24? ¿Estás entendiendo cuando se vuelven violentos?
en esas actitudes pasivas, indolentes hasta con Dios. Esa es la raíz de meditar. Mire lo que dice: a los 24 días del mes, hoy, en el segundo año, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la Torá, de la ley, diciendo: si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa y con el vuelo de ella tocará un pan o vianda o vino o aceite o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: no. Y dijo Ageo: si un inmundo a causa del cuerpo muerto tocare alguna de estas cosas, cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: inmunda será. Y respondió Ageo y dijo: así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Ahora pues, ¿qué nos manda Dios? Diga: meditar, reflexionar, pensar, parar, decir meditar desde este día en adelante. Antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová, antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas y allá van 10, venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20. Y os herí con viento solano, con tizoncillo, con granizo en toda la obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Meditad pues en vuestro corazón desde este día. ¿Desde cuándo? Diga: desde hoy, desde ya. ¿Qué debo hacer? Meditar. Señor, ¿por qué? En vez de abundancia, en vez de armonía, en vez de felicidad, ¿por qué no tengo eso? Tú me bendices santo y siempre vivo quejándome. ¿Por qué nuestras relaciones se han deteriorado? ¿Por qué nuestras finanzas no están fluyendo? Es un tiempo de meditar. ¿Y qué dice Dios que meditemos? Desde el día 24 del mes, desde ese día que se echó el cimiento del templo de Jehová, meditad pues en vuestro corazón. ¿No está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía. Mas desde este día os bendeciré, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Este es un día profético para esta casa que ha caminado en estos tiempos proféticos. Y yo te quiero decir que para tu vida, si estás acá, si estás conectado en el internet, desde esta hora, en este instante, aunque no veas nada, aunque no haya bendición, aunque la vid no dé fruto, aunque no haya granado, desde este momento Dios ha decretado: te bendeciré, te bendeciré, te bendeciré, dice Dios. Medita en tu corazón, vuélvete a mí, que te quiero bendecir. Quiero bendecir tu entrar y tu salir. Quiero bendecir tus finanzas. Quiero bendecir tus manos. Quiero bendecir tu simiente. Quiero bendecir tu cabeza, tu intelecto. Te quiero bendecir en lo que tú hagas, lo que tú seas. Te quiero bendecir. Ven a mí, que te quiero bendecir. Es tiempo de bendición. Así el mundo no lo entienda, así tu familia no lo entienda, así ni tú lo entiendas, Dios te bendice hoy. Solo medita en tu corazón y vuélvete a Él, el gran Jehová de los ejércitos. Ese es el resumen de esta primera palabra. Siguiente. Esta palabra fue la primera que Dios, porque hubo dos palabras. Es un tiempo de meditar en nuestro corazón. Y si tú meditas y reflexionas y te arrepientes, Dios te bendice. Yo quiero que tú cierres tus ojos 30 segundos antes de seguir con esta predicación y pienses qué es eso en que tú necesitas y anhelas con todas las fuerzas de tu alma, que Él te bendiga. Tú que estás ahí frente a esta cámara, frente al computador o al celular, piensa en qué deseas que Dios te bendiga. ¿Qué es lo que tú le dices hoy a Dios? Bendíceme. Para algunos será sensibilidad a Dios. Para algunos será la bendición de arrepentirse.
Para otros será la bendición de entender lo que antes no entendían, de ver lo que antes no veían. Para otros será un milagro de salud. Para otros un milagro de restauración familiar. Para algunos un milagro financiero, laboral, profesional. Aunque tú no lo veas, pero si tú crees a esta palabra, dice la Biblia, creed a mis profetas y seréis prosperados. Si tú lo recibes, Dios te bendecirá. Solo dile en qué. Y medita en tu corazón, dile: Señor, me ha faltado compromiso, me ha faltado fe, me ha faltado paz, perdón. De pronto Dios te quiere bendecir con paz porque vienes en ansiedad, en afanes, en preocupaciones, en tristezas, en depresiones, en frustraciones. Y Dios te dice: te quiero, desde ya te quiero bendecir, créeme. Y por favor no pierdas este regalo de la bendición. Puedes abrir tus ojos. Dice la segunda palabra de Ageo en el verso 20. Vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo. Hoy, a los 24 días del mismo mes noveno, diciendo: habla a Zorobabel. ¿A quién? ¿Quién era Zorobabel? El gobernador de Judá, diciendo: yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré, escuchen, como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Tiempo de autoridad viene sobre tu vida. Dios te levantará y te pondrá como representante de Él. Ese es un anillo para sellar. Quien representa a Dios, quien es la voz de Dios y la imagen de Dios, donde quiera que tú estés, Dios te quiere poner como anillo de sellar, como un nivel de autoridad. Y si tú lo crees y lo recibes, así será. Dios te levantará y te honrará y te pondrá en lugar de eminencia. Y cosas que tú nunca has visto, ni has soñado, ni te has imaginado, ni han subido a tu corazón, Dios las tiene preparadas para ti. Hoy 24 del mes noveno, te quiero decir, Dios te da autoridad sobre reinos, sobre naciones, sobre familias, sobre finanzas. Dios te pondrá en tu trabajo como punto de eminencia, levantará tu ministerio como una voz profética, con una unción mayor para las naciones de la tierra. Al que se acaba de conectar y pidió una palabra, esa es la palabra. Dios te va a honrar, te ha puesto como anillo de sellar. No importa que los reinos tiemblen, que los jinetes se maten, que hayan guerras. Delante de ese caos, Dios levantará un pueblo como anillo de sellar, como palabra profética, como voz de autoridad para este tiempo, en esta casa. Aleluya. Termino. Esto no estaba en el bosquejo. Me pueden buscar Zacarías 4, por favor. Y vamos a leer del verso 6. No alcanzo a leer los otros versos, pero quiero leer. Es una palabra que Dios le dio a mi esposa de años atrás, y que ahora que estaba sentado reflexionando sobre Zorobabel, vino esta palabra. Zacarías capítulo 4 verso 6. Mientras lo encuentran en los medios, me avisan y yo voy leyendo acá. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel. ¿A quién? A Zorobabel. Zorobabel, no con ejército, escuchen bien, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, gran monte? Delante de Zorobabel será reducido a llanura. Amén. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Vino palabra de Jehová a mí diciendo:
las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos las acabarán. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra, dice la palabra de Dios. Amén. Este es el tiempo para Global Family, que Dios pondrá en nuestras manos plomadas para construir esta casa, y que los que un día menospreciaron las pequeñeces, los primeros